Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, lunes por la noche, y hoy sí está Carmina Valdizón. Por lo general, los domingos no nos acompaña, pero hoy sí. Así que, Carmina, a sus fans que ayer preguntaban por usted, dígales, aquí estoy. Así es, aquí estoy como todos los lunes. Bienvenidos a Canal Antigua. Bien, vamos a tener dos temas interesantes. Por supuesto, el tema del momento de coyuntura y que ha generado todo tipo de olas nacionales e internacionales se refiere a la decisión de la señora fiscal general y jefa del Ministerio Público de destituir al anterior fiscal encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Pero vamos a darle un giro diferente al análisis, vamos a tratar de establecer las motivaciones y las consecuencias de declaraciones de funcionarios de países amigos, de amigos con intereses, de amigos que son muy solidarios, y aquí hay que decirlo, con Carmina lo mencionábamos en el tema de Estados Unidos. No solo son las dosis, los millones de dosis de vacunas contra la COVID que nos han donado, sino tendríamos que sumarle a los miles de guatemaltecos nacidos en Guatemala o ya nacidos en Estados Unidos que han sido vacunados en Estados Unidos. Eso no lo podemos olvidar. En ese contexto, pues vamos a hablar de las declaraciones del secretario de Estado, de los subsecretarios, de las portavoces, de la directora de la Agencia Internacional para el Desarrollo USAID, en fin, todos expresaron algún tipo de preocupación a criterio de ellos por la decisión tomada por la fiscal general. Y en el segundo tema vamos a abordar uno de los casos que fue mencionado anoche en la entrevista que tuvimos con la señora fiscal general, y se refiere a que el ex fiscal Juan Francisco Sandoval aparentemente no le avisó sobre el cierre de un caso específicamente del exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos. Esos son los dos temas de hoy, Carmina, así que le damos la bienvenida a nuestros primeros invitados, Amanda Santizo y Alejandro Valdizón. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, licenciada Santizo, se leen, se multiplican las declaraciones de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Hay que agregarle también la portavoz de la Unión Europea, también se expresó sobre el tema de la decisión de la fiscal general. En términos generales, ¿cómo lee, cómo entiende usted estos mensajes publicados fundamentalmente a través de la red social Twitter? Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Efectivamente, he estado muy pendiente de las opiniones que han girado en torno a esta temática del ex fiscal Juan Francisco Sandoval. Y sí, he visto muchas manifestaciones, y dentro de esas manifestaciones considero que tenemos un ministro de Relaciones Exteriores que no está cumpliendo con su función. El ministro sabe, aunque no tiene mucha experiencia y fue nombrado en ese cargo, él sabe que debería de estar pidiéndole a todos los agentes diplomáticos, a todos aquellos funcionarios de otros países, en que se abstengan de manifestarse en relación a las decisiones de las autoridades que son nombradas constitucionalmente conforme a nuestros procesos democráticos. Precisamente el día de hoy fui a la Corte Suprema de Justicia a ver cómo está el trámite de un amparo que interpusimos por medio de Guatemala Inmortal en contra de estos abusos y del mismo canciller, precisamente porque nosotros como ciudadanos y como movimiento cívico que representa miles de personas, consideramos de que tenemos derecho a que los funcionarios de cualquier país respeten las decisiones que se toman, y más aún cuando son estas decisiones que están fundamentadas en ley, que no son decisiones arbitrarias, y suficientes problemas tienen estos funcionarios en sus propios países y crisis en sus propios países como para que vengan a nosotros como que tuvieran un país perfecto a pedir que se actúe de determinada forma. Entonces estamos totalmente a la espera de que se dicte un amparo provisional a efecto de ordenarle a todos los agentes diplomáticos de las embajadas del G13, del representante de la Unión Europea y del representante de la OEA, que se abstengan de continuar haciendo manifestaciones
relacionadas con los procesos democráticos de la República de Guatemala. Y considero y quiero manifestar al público que estoy totalmente de acuerdo con la decisión que tomó la fiscal general, porque no es un tema político, porque no soy política, soy abogada y considero que la decisión fue tomada conforme a la ley y creo que ya se habían demorado mucho a raíz de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pues lo vengo denunciando desde hace muchos años, no dan acceso a los procesos, no cargan las actuaciones al SICOMP, tal y como lo dijo la fiscal general, un fiscal de sección decide sobre condonar una deuda o condonar daños de Odebrecht, decide sobre aceptar una clausura provisional favoreciendo a uno de los supuestos, respetando la presunción de inocencia, pero de Gustavo Alejos, que es uno de los que ha sido señalado en varios procesos penales de varios tipos de delitos. Entonces, gracias, nosotros consideramos que efectivamente es una decisión acertada y que no se tiene que estar metiendo ningún agente diplomático ni ningún funcionario de otro estado en temas de Guatemala. Muchas gracias, licenciada. Quisiera darle la palabra ahora al licenciado Valdizón para que nos dé sus primeras impresiones sobre este tema, por favor. Gracias. Pues es una reacción que era de esperarse, ¿no? Sabemos que la administración actual en Estados Unidos particularmente y el Departamento de Estado y sus agencias de cooperación internacional y en general la comunidad internacional, la comunidad europea y muchas de estas organizaciones pues han venido en la línea de posicionarse en defensa de las personas que han estado involucradas desde esta plataforma o línea, digamos, desde lo que era la CICIG y luego la FESI, ya una vez concluyó la función de CICIG en Guatemala. Y pues en algún grado también hay que entender que han adoptado, digamos, un carácter personalísimo en función de personas concretas. Lo fue, por ejemplo, cuando para el caso del excomisionado Velázquez, verá que para muchos pues se había desviado de sus funciones correctas, legítimas, digamos, y pues una serie de temas ahí que implicaron cuestionamientos que no necesariamente vienen de gente que está en una posición antagónica a los esfuerzos del Ministerio Público y la CICIG en contra de la corrupción, como mucha gente lo quiere hacer ver. Esa yo creo que es una aseveración incorrecta, ¿verdad? No necesariamente la gente que tiene cuestionamientos a estas agencias lo hace por razones de procurar impunidad o que siga la corrupción. Yo creo que hay planteamientos legítimos que merece la pena escuchar. Pero se da pues una situación similar, ¿verdad? Que fácil hubiera sido, por ejemplo, reemplazar a un comisionado que ya pues su función había sido desgastada y ya tenía ciertos roces y incluso abusos, digamos, en su gestión y preservar la institucionalidad. No estoy diciendo que sean situaciones idénticas, pero hay ciertas analogías, ¿verdad? También se privilegia mucho la figura del fiscal Sandoval particularmente y lógicamente pues estas agencias adoptan una posición de defensa sin mayor reflexión o quizá también influidos por los grupos que son los que tienen más acceso y que frecuentemente son los que trasladan, digamos, ciertos mensajes y proveen, digamos, cierta perspectiva sobre Guatemala en el extranjero, ¿verdad? Hay voces que se escuchan más que otras, hay personajes que llegan más de cerca que otros. Incluso recordemos la reciente reunión de la vicepresidenta de Estados Unidos con personajes pues, que van más o menos en esta misma línea, en esta misma corriente. Incluso una de ellas, la ex fiscal y varias ex fiscales, también la ex fiscal Paz, la ex magistrada Porras. En fin, ya uno ve, digamos, ciertos posicionamientos a lo largo de ciertas líneas políticas, ideológicas, entonces no es nada de extrañarse.
Desde luego Efectivamente, que no. Alejandro Valdizón, usted lo dice claramente, pues a quien le haya sorprendido o extrañado, pues realmente no está, como dicen aquí en Guatemala, en la jugada. Pero tratemos de entender un poco mejor esta situación, porque producción ha colocado ya no solo mensajes de los funcionarios norteamericanos, del gobierno de los Estados Unidos, también de representantes, de congresistas, también del gobierno del Canadá. O sea, aquí en Guatemala se pronuncian micos y pericos alrededor de las situaciones propias de nuestro país. ¿Cómo llegamos a este punto en que, bueno, aquí cualquiera se pronuncia y, bueno, y entonces hay, no diría extrañeza, pero sí no necesariamente una satisfacción que otros empiece o se pronuncien y estén calificando y cuestionando las cosas que son inherentes a nosotros los guatemaltecos? Bueno, es que esto no es nada nuevo, ¿verdad? Particularmente en el caso de Estados Unidos y la Comunidad Europea, también por el peso que tienen a nivel geopolítico, pues se pueden permitir estas, digamos, atropellos a lo que deberían ser relaciones diplomáticas más, más moderadas, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados a ello. Yo creo que el tema acá es que son funcionarios que más bien están influidos por estas voces que son más próximas y que pueden trasladar ciertos tipos de mensajes. Y en lugar, digamos, de hacer pronunciamientos más prudentes, pues se dejan llevar por este tipo de corrientes. Acá yo evidentemente no quiero, por así decirlo, tomar partida en este tema. Yo creo que a lo que los guatemaltecos nos compete simplemente es ver si habían razones objetivas de peso que ameriten o que justifiquen esta destitución. Pues si se logra presentar con evidencias concretas, con acciones reprimibles de parte del exfiscal, pues deberíamos estar todos tranquilos de que así fue. Y también si fuese lo contrario, pues también deberíamos estar lógicamente preocupados por la arbitrariedad que pudiese haber cometido la fiscal. Pero como bien dice Mariano, es un tema que nos compete a nosotros. Y en todo caso, la comunidad internacional, antes de pasar este tipo de juicios, pues debería guardar cierta mesura y cierta prudencia y tener el panorama un poco más claro, ¿verdad? Hemos caído en esta discusión que hay gente que lo quiere plantear en términos absolutos. Los que están de un lado son los buenos y tienen la razón absoluta y son infalibles, y los que están del otro lado son los malos y siempre están equivocados y son los corruptos. En realidad lo que hay en Guatemala es lucha de poderes de diversos sectores y realmente pues todos, digamos, se aprovechan de sus posiciones para avanzar sus peculiares intereses. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que toda esta dinámica es el resultado de ese tipo de procesos. Al final es una lucha de poder. Gracias, licenciado Valdizón. Ahora quisiera preguntarle a la licenciada Santizo. Hay analistas que les llama algo la atención. La embajada como tal, el embajador Pop, hasta el momento no se ha manifestado él personalmente para decir nada. Han compartido por medio de las redes de la embajada los diferentes opiniones de miembros del gobierno de Estados Unidos, pero el embajador como tal no ha emitido ningún comunicado que se conozca al momento. Y segundo, el fiscal Sandoval dijo que esto ya se sabía, lo que a muchos les hace entender que la embajada de Estados Unidos estaba en conocimiento de lo que iba a suceder. O sea, no es que lo vean con buenos ojos, pero se han abstenido los que están en el territorio nacional. ¿Cómo lee usted esto? Bueno, definitivamente desde que fue nombrado William Pop en el cargo de embajador, yo he tenido plena confianza en su función, precisamente porque él fue uno de los promotores o uno de los que fue miembro o estaba muy cercano a la Comisión Helsinki. Él sabe los alcances de la ley Magnitsky, él es un funcionario de carrera y considero que por eso es que él no se manifiesta cuando son temas de derecho interno, porque él
conoce la ley. En cuanto a las posturas de las redes sociales que se publican en Twitter, Facebook y que supuestamente son de la embajada, precisamente yo envié un correo en donde solicité de dónde venían esas posturas y me indicaron de que simplemente son usuarios o páginas que no necesariamente son posturas de la embajada, sino que únicamente son gestionadores de redes que utilizan las redes de la embajada para publicar o anunciar temas, pero que la embajada no se hace responsable de esas publicaciones. Y es por eso es que vemos la diferencia muchas veces entre lo que manifiesta o cómo se expresa o cómo se expone públicamente el embajador William Pope del gobierno de los Estados Unidos y los gestionadores de redes que gestionan las redes de la embajada. Son totalmente distintas las posturas. También algunos funcionarios del Departamento de Estado se pronuncian, sin embargo, yo considero que muchas veces ellos no están completamente mostrando una postura oficial, porque ellos saben de que si ellos hacen o muestran una postura oficial, entonces pueden ser susceptibles a que se puedan ser demandados. Tenemos la ley Logan, ¿verdad?, que sanciona a todos aquellos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que utilicen el poder de este país para reprimir o influir en las decisiones de otros estados, pequeños como lo somos nosotros y débiles como lo somos nosotros. Entonces, estas posturas de las redes sociales también se ha hecho mención de que no son posturas oficiales y que no representan ninguna postura oficial. Simplemente ahí sí que tienen gestionadores de redes y ellos publican estas cosas y me imagino que a veces, bueno, o he visto que muchas de las publicaciones se parecen a algunos movimientos políticos de Guatemala. Entonces, puede ser que tengan hasta el mismo publicista que publica en el mismo sentido, pero no son posturas oficiales, ¿verdad? El momento que nosotros tengamos una postura oficial, nosotros vamos a accionar como movimiento cívico de Guatemala Inmortal, vamos a accionar ante los Estados Unidos en contra de los funcionarios que incumplan sus propias leyes y las inmunidades y los beneficios que tienen por ser funcionarios. Entonces, nosotros vamos a ir directamente a demandar a los en los Estados Unidos a los funcionarios que infrinjan la ley. Y es por eso que hemos hecho estos correos y hemos preguntado para ver si son posturas oficiales, pero nos han contestado de que no, que son gestionadores de redes los que gestionan las publicaciones y que no son oficiales. Entonces, eso me deja a mí con mucha tranquilidad porque en redes se puede movilizar muchas cosas, pero muy distinto es cuando ya el gobierno de los Estados Unidos emita pronunciamientos oficiales. Eso sí sería bastante delicado y sería un atentado en contra de nuestra soberanía, de nuestra democracia, de nuestra república. Así que me quedo tranquila porque este es un tema de redes, ¿verdad? De redes sociales. Ahora, Amanda Santiso, si bien es cierto, hay de todo, de exfuncionarios, exembajadores, que a propósito a ese exembajador me gustaría entrevistarlo para desenmascarar un poco su actuación en cuanto a la ley de extinción de dominio, pero bueno, eso es otro tema. Pero incluso hay una declaración publicada en la cuenta verificada del secretario de Estado Blinken. ¿Eso usted lo cuestiona? Porque eso sí es esa cuenta del secretario de Estado. ¿Caería dentro de eso que usted estaba explicando, o sí considera que en el caso del secretario Blinken, pues bueno, eso sí ya lo podemos considerar, por lo menos en los términos no tan drásticos como otros, pero sí como la posición oficial de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos? Pues vea, no hemos escrito directamente a él, pero en su mayoría, cuando nosotros hemos requerido información sobre las posturas oficiales, con base a las publicaciones que se han hecho en redes, nos han contestado de esta forma. Entonces,
le mentiría si dijera que me contestaron que esa sí es la postura oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero si fuera así, sí están incumpliendo con varios aspectos de derecho internacional que pueden ser demandados ante una corte internacional, y si se diera esa respuesta, nosotros como movimiento cívico tenemos instrucciones, o al menos yo tengo instrucciones como abogada, de iniciar las acciones correspondientes ante las cortes internacionales en contra de estas situaciones. Porque al menos en mi criterio personal, yo ya estoy cansada de estar desde hace muchos años escuchando lo mismo, que se meten y se meten y se meten en nuestros asuntos soberanos y democráticos, y nunca les pasa nada a los embajadores, a los agentes diplomáticos, a los que les abrimos las puertas. Los cancilleres van y vienen. Solo la licenciada Sandra Jovel se destacó por hacer respetar el gobierno de Guatemala. En cambio, este canciller que tenemos, realmente, por más que nos pisoteen, él sigue de brazos cruzados. Y como ciudadanos, la postura oficial de Guatemala Inmortal es que no nos vamos a seguir dejando que nos sigan pisoteando. Gracias. Licenciado Valdizón, a ver, los países pueden opinar mucho, pero si no hay injerencia como tal, por ejemplo, sobre El Salvador se han manifestado, con lo que sucedió en El Salvador recientemente se manifestaron y el presidente Bukele claramente les dijo, pues sí, pueden opinar, pero no se van a meter. Con Honduras, desde lo que pasó con Zelaya, inclusive fue un bloqueo que tuvieron por 6 meses y Honduras sobrevivió. ¿Qué tan relevante? Y es como cuando condenamos nosotros mismos lo que está sucediendo en Cuba, lo que está sucediendo en Nicaragua, para ponerlo también del otro lado. Al final, estas condenas, ¿qué repercusiones verdaderas tienen cuando solo son palabras? Sí, en realidad, digamos, es parte de la dinámica, ¿verdad? No estamos justificando, solo estamos diciendo que ya es una práctica común y que el relativo peso, influencia y poder de los Estados Unidos, pues les da esa libertad, digamos, de hacer este tipo de cuestiones. Yo analizaría, por ejemplo, si tuviera mérito esta denuncia hecha en contra del exfiscal Sandoval, que en cierta forma se quiso beneficiar al exsecretario de la presidencia, el señor Alejos, y a la vez el departamento, el gobierno de Estados Unidos ha ubicado, y el Departamento de Estado particularmente ha ubicado al señor Alejos dentro de una lista de personajes señalados de corrupción. ¿Cómo conciliarían esas posiciones, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Cómo resolverían ese tema? Y eso, otra vez, vuelve al punto de que es más algún tipo de defensa oficiosa alineada, digamos, con ciertas visiones políticas, ideológicas, lo que fuere. Independientemente de eso, y otra vez, sin agregar o restar méritos a las acciones y a los señalamientos, eso se tiene que dilucidar de forma transparente y objetiva, y esperemos que se aclare. Lo que puede pasar, en todo caso, son sanciones concretas en contra de personas específicas, de acuerdo a la legislación estadounidense particularmente, pues que sí permite aplicar sanciones que pueden ser desde incluir en una lista, retiro de visas, y si hay otro tipo de indicios de criminalidad donde, por ejemplo, dentro de la legislación estadounidense ellos asuman algún tipo de jurisdicción, pues ya serán otro tipo de cuestiones. Pero que eso repercuta, digamos, a sanciones a nivel estatal para el Estado de Guatemala o algún otro tipo de repercusiones más graves en ese sentido, en realidad lo veo muy difícil. Será más una cuestión de alguna reprimenda a personas específicas y señalamientos específicos que se podrán hacer, pero
difícilmente se pueda traducir en sanciones o repercusiones propias al Estado de Guatemala. Alejandro Valdizón, iniciamos esta entrevista con Carmina y ustedes, primero reconociendo esa amplísima generosidad que ha tenido Estados Unidos hacia Guatemala con la donación de las dosis de vacunas y los guatemaltecos que han sido vacunados en Estados Unidos. O sea, eso es indiscutible, yo creo que nadie le puede poner un pero para algunos las facturas que se pagan son ese tipo de declaraciones, de señalamientos, en algunos casos de amenazas solapadas, en fin. ¿Es eso el mundo actual que, bueno, por un lado con una mano la zanahoria y con la otra el garrote? Bueno, pero es que eso es muy común en la política, ¿verdad? Podríamos tomar esas circunstancias y contextualizarlas de manera diferente. Recordemos que no hace mucho estuvo acá la vicepresidente de Estados Unidos y en ese caso el objetivo principal desde la perspectiva de los intereses del gobierno de Estados Unidos era dar algún mensaje de que se estaba tratando de resolver el tema migratorio, este desbordamiento de la migración ilegal hacia Estados Unidos, lo cual ha repercutido políticamente para la administración actual en Estados Unidos en su propio país. Entonces, por un lado, no quieren alienar a esas bases hispanas que les dan su voto por ser proclives a la migración, pero por otro lado tampoco quieren dar la impresión de que no están haciendo nada, porque todo el mundo ve la situación en las fronteras y el desbordamiento de los flujos migratorios. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Bueno, es venir a Guatemala y tener, digamos, estas reuniones y demás, y los ofrecimientos y esto y lo otro. Y lógicamente, pues ahí habrían ciertos condicionamientos, ¿verdad? Y en cierta forma, el tema de las vacunas, por ejemplo, cosa que yo me sumo a ese agradecimiento al gobierno de Estados Unidos, dado que nuestro gobierno no ha sido capaz de resolver ese tema, pues podría ser alguna forma. Pero al final, todas estas acciones que se toman en ese contexto, pues van encaminadas hacia ciertos intereses. Y obviamente Estados Unidos maniobrará en función de sus intereses y lógico que pueden haber ahí algunos condicionamientos o exigencias que puedan darse asociados a este tipo de ayudas, de programas y demás. Bien, agradecemos a Amanda Santizo y a Alejandro Valdizón que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, buen descanso. Muchas gracias. Bien, Carmina, vamos a tener una breve pausa y después de la misma vamos a analizar uno de los tantos temas que causó controversia anoche a partir de la entrevista que tuvimos aquí en Canal Antigua con la fiscal general y se refiere al señalamiento directo y expreso hacia Juan Francisco Sandoval de que no consultó, no le avisó sobre el cierre de un caso y nos referimos específicamente a una situación que es de todo conocida, es referente a Gustavo Alejos. Así que con dos expertos en materia jurídica vamos a analizar ese tema. Los esperamos.